sin poder abrazar a su familia, sin poder ir al templo a adorar con sus hermanos, sin poder usar su voz para cantar con todos y alabar a Dios, sino que su voz tenía otro objetivo, que era el de gritar inmundo para que todos los que estuvieran cerca se pudieran alejar. ¿Te imaginas que toda tu identidad entera se resumiera en una palabra? Impuro. Ya ni de nombre lo llamaba. No era el leproso Juan, no, era el leproso. Y bueno, ese era el día de nuestro leproso. Un muerto en vida, separado de su familia, de la sociedad, de la vida religiosa y del contacto humano. Que tu condición fuera tan mala que te tienes que envolver literalmente para no causar asco, vergüenza. Pero bueno, gracias a Dios no tenemos esa condición ante la sociedad, pero sí la teníamos de Dios. Porque en la teología del Antiguo Testamento, la lepra no solamente era una enfermedad cruel, sino que era símbolo del pecado. Era el pecado hecho manifiesto, porque la lepra te deformaba tu cara, deformaba tus manos, igual que el pecado deformaba la imagen de Dios en nosotros. Igual que la lepra, el pecado nos separaba de Dios, e igual que el pecado, la lepra también mataba. Pero gracias a Dios que en su infinita misericordia en la Biblia se nos revela la historia del Dios santo, puro, limpio, que desciende para tocar al impuro. Y esa es la historia de Jesús, acercándose para tocarnos y restaurar la imagen de Dios en nosotros, para que ya no vivamos excluidos de Dios, sino que nuevamente nos vuelve a unir a su familia y para dar vida a lo que estaba muerto. Y eso es justo lo que veremos hoy en Marcos 1, 40 al 45. Y que dice así. Pueden sacar su Biblia, hermanos, o también lo pueden ver en la pantalla. ¿Me ayudan, hermanos? Vino a él un leproso rogándoles, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y dijo: quiero ser limpio. Y así que hubo hablado al instante, la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le tocó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio de la ley de ellos. Pero ido él, comenzó a comunicar para que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares desiertos y venían a él de todas partes. Y bueno, así pasamos a nuestro punto número 1. Lo que me gusta de los evangelios es que ningún evangelio fue escrito por casualidad. No es que de repente se acordaron y quisieron empezar a escribir. No, todos los evangelios tienen un propósito. Y en este relato es como si Marcos nos abriera una ventana para que nosotros pudiéramos ver nuestra condición humana, la santidad divina y la gracia soberana de Dios. Ahora, lo que a mí me llama mucho la atención es que el texto dice: vino a él un leproso. Y Lucas, que también narra esta misma historia, dice que era médico,
dice que estaba lleno de lepra. Es decir, estamos ante un caso extremo. No es una simple llaguita que había o algo, no. Estaban ante un caso de un hombre que llevaba años con la enfermedad. La Biblia no lo menciona, pero vamos a suponer que tenía entre, no sé, 30 a 40 años. Ya sean 5 años viviendo con esa enfermedad. Lucas dice que era un caso grave. Ahora, este hombre está totalmente consumido, está deformado, aislado, no tiene esperanza. No había manera de curarlo. Incluso ahora, con los tratamientos que hay, las deformidades que la lepra causa son irreversibles. Se tienen que hacer cirugías estéticas para poder darle forma a lo que había quedado sin forma. Así que estamos ante este grado tan avanzado, estamos ante este hombre en su miseria tanto física como psicológica, pero también espiritual. Y bueno, sin nada que perder, pues ya está muerto ante todos. Lo único que está esperando es literalmente la muerte, hacer lo impensable. Y en lugar de empezar a gritar, impuro, impuro, no te acerques, como la ley lo exigía, según Levíticos, él viene ante Jesús. No sabemos qué pasaba en la mente del leproso, no sabemos si tenía miedo de ser rechazado. ¿Qué se imaginan ustedes? Si todo el mundo lo rechazaba, tal vez tenía miedo, pero tal vez también tenía esperanza. Tal vez había escuchado algo acerca de Jesús que lo impulsó a acercarse a él. Y él viene a donde Jesús y le suplica, y le ruega, y le implora. Y la Escritura dice hincada la rodilla, pero esta palabra en el original describe a un hombre totalmente postrado en el piso, en total rendición, sumisión, humillado, suplicando desde el polvo de la tierra, pues él mismo es polvo, en un acto de desesperación, pero también de reconocer su incapacidad, de que ni él mismo, ni nadie de los que conocía podía limpiarlo. Pero reconoció a quien sí podía recurrir, y recurrió a Jesús. Y entonces le hace la pregunta: si quieres, puedes limpiar. Él no duda de su poder, él sabe que él puede. Lo que él hace es apelar a su corazón y decir: si tú quieres, si tienes compasión de mí, quieres curarme, hazlo, Señor. Y bueno, es esta compasión y su misericordia, esta voluntad de Dios revelada. Y es que, hermanos, como ya dijimos, el leproso es un retrato de nosotros mismos antes de conocer a Jesús. Impuros, dice Isaías, llenos de llagas, no había nada. Tal vez no la podemos ver físicamente, pero Dios puede ver nuestro espíritu. Incapaces de producir justicia propia, tan arruinados, tan deformados, que no podíamos acercarnos a Dios. Lamentablemente hay muchos que no se dan cuenta de su condición espiritual, pues solamente nos guiamos por lo externo, y al no reconocerlo no acuden a quien sí puede limpiarlos. Pero para los que sí hemos reconocido nuestra condición y nos damos cuenta de lo podrido que estábamos, para aquellos que vienen a Jesús como su único medio de purificación, hay esperanza. Amén. Que es lo que vamos a ver en nuestro punto número 2. Y sigue relatándonos Marcos. Dice que Jesús, cuando lo miró y vio a su creación hecha con sus propias manos, tirada en el polvo, al ver su imagen distorsionada por la lepra, por el pecado, Jesús es
movido a misericordia. Y esto, hermanos, no es una lástima de sentir feo por alguien. No es algo que como nosotros hemos sentido que, ay, pobrecito. No, es algo más profundo. Hay una historia de una fotografía muy famosa que yo creo que todos la hemos visto, de un niño africano a punto de morir y hay un buitre acechándolo, prácticamente esperando a que sea devorado. La persona que tomó la foto, yo imagino que él sintió lástima, que él sintió pena, que él tuvo que sentir algo por ese niño. Sin embargo, no hizo nada. Regresó, pues la ley también lo impedía. Regresó a su país y él, la imagen le seguía dando de vueltas, y el punto es que fue tanto su impacto de esa imagen y de no poder hacer nada, que terminó quitándose la vida. Así que esa no es la misericordia de que nos habla aquí, no es esa pena, porque yo imagino que el Señor también sintió feo verlo, ¿no? No, la misericordia que nos habla aquí es más profunda, es ese movimiento que nace dentro de tu ser, que te impulsa a actuar, que te impulsa a romper incluso las leyes y las reglas que estaban prescritas, y que hace algo, que Jesús, rompiendo todo protocolo, movido por ese profundo movimiento dentro de él, no retrocede, no se protege, no se escandaliza como me imagino que los que estaban alrededor lo hicieron, que yo imagino se echaron para atrás y empezaron a taparse con lo que podían. No, Jesús no se aleja, ni le pide que se aleje, no le recrimina y le dices, ¿qué haces aquí? Aléjate, ¿no te das cuenta de tu condición? No, la misericordia que Jesús siente le hace también romper las reglas sociales y religiosas. Y entonces se nos presenta esta hermosa imagen de Jesús extendiendo su mano, como lo vemos en la foto. Es una foto, es una representación, pero si el Señor estaba postrado en el piso, lo más natural es que Jesús fuera el que se acercara y se inclinara y lo tocara. Él extendió su mano y nos dejó ver la compasión soberana de Dios encarnado. Amén. Ese verbo tocar no implica algo deliberado, implica algo consciente. No es un simple roce, no simplemente le tocó la cabecita. No, implica un toque, o sea, lo tocó. Y con ese toque Jesús rompe toda expectativa, rompe la distancia que la religión había levantado, tocando al intocable. Jesús no tenía que tocarlo, él no tenía que tocarlo. Él simplemente con haberle dicho, sé sano, tu fe te ha sanado, podía decirle, ve y lávate el río, como le habían dicho a Naamán. Con un pensamiento, simplemente crees, ve y serás sanado, ve, y en el camino serás limpiado. No, Jesús lo toca, no tenía, pero él lo hizo. Ahora te imaginas el no haber sido tocado por nadie en años. En años. Nosotros no podemos pensar eso. Todo el tiempo nos estamos abrazando, estamos besando a nuestros hijos, saludando a las personas. No ser tocado en años. Y de repente sentir el tacto humano, pero sobre todo el amor y la misericordia divina. Pero cuando Jesús toca a este leproso, también asume sobre sí todo lo que este hombre cargaba. Según la ley, el que lo tocaba quedaba ritualmente impuro, también socialmente marcado, porque no sabemos si fue contagiado y también nos va a contagiar. Él quedaba excluidamente incapacitado. Así que también asume la vergüenza,
el rechazo y la exclusión del otro. Y aún así, Jesús lo hace. No que desprecia a Jesús la ley, no. Porque Él viene más bien a cumplir y a mostrar el propósito para el que la ley fue hecha, para restaurarnos. Y no solamente con ese acto de tocarlo, sino que de repente se nos revelan estas hermosas palabras que salen de la boca de Jesús y dice, sí quiero. Es como si se abrieran las puertas de par en par y nos dejaran ver el corazón misericordioso de Dios para tocar al impuro. Es el corazón mismo del Evangelio. Dios quiere, Dios quiso, Dios vino, Dios nos tocó. Ese sí quiero es mi voluntad soberana. Que tú seas limpio, que tú seas restaurado, que tú regreses, que tú vuelvas a tener mi imagen. Sí quiero. Y es que, hermanos, Dios no solamente puede, porque Él es todopoderoso, sino que Él quiere, porque Él nos amó. Y ante un amor así, dicen, solamente podemos decir, oh, cuán grande es tu amor, Señor, que descendiste y abriste tu corazón y nos dijiste, sí quiero, sé limpio. Ahora, vienen esas palabras de Jesús y nos dice que al instante, dicen que esta es una de las palabras favoritas de Marcos, al instante la lepra se fue de él. No hubo una oración larga, no hubo un diálogo, una pelea, no hubo ritual, no hubo proceso, no le echó agüita, no hubo nada, simplemente la lepra se fue. Y es que ese toque no solamente fue símbolo de compasión y de amor, y de la disposición de Jesús, sino también fue una revelación de su identidad. Porque en la historia del mundo antiguo no existe ni un registro bíblico ni extrabíblico de una lepra curada. Existe el caso de Naamán, sí. Esa lepra es considerada irreversible. Como ya vimos, es una sentencia de muerte. De hecho, los rabinos decían que el curar a un leproso, el limpiar a un leproso, era tan difícil como resucitar a un muerto. O sea, así de difícil era el milagro ante el que estaba. Cuando Jesús toca a este hombre y lo limpia, no solo lo sana de su enfermedad, sino que demuestra su autoridad divina. Como ya vimos en el Antiguo Testamento, solo Dios podía sanar. Solo Dios podía sanar. Así que cuando Jesús lo toca y queda limpio, Él está diciendo sin palabras, yo soy el Dios que limpia. Amén. Yo soy el Dios que purifica. Yo soy el Dios que te puede dar vida. Prácticamente la curación del leproso es como ver a un muerto resucitado. Así de fácil. Porque cuando Jesús le toca, la impureza no lo contamina, sino que Él vence a las impurezas. Porque Jesús es Dios. Y ya revelada su identidad y su voluntad soberana para salvar al indigno, ¿qué más podemos decir? Se revela su corazón, se revela su identidad, se revela su poder, su autoridad. Y como vimos en la introducción, la Biblia es la historia de ese Dios santo que desciende y toca al impuro para hacerlo limpio. Así que, hermanos, Jesús quiere limpiarnos. Jesús puede limpiarnos. Él lo demostró, Él se encarnó, Él extendió su mano hacia cada uno de nosotros. Nos limpió con su sangre y hoy Cristo sigue extendiendo la mano
no hacia el que finge estar bien, al que yo no necesito, no, sino al que se atreve a decir, Señor, sé que soy impuro, sé que no tengo nada que darte, pero si quieres, puedes limpiarme. Y Él sigue respondiendo como hace 2000 años. Y nos dice, quiero, sé limpio. Y así pasamos a nuestro punto 3. Como ya dijimos, había un intercambio. Cuando Jesús lo toca al leproso, algo sucede. Jesús le pide al leproso que no le diga a nadie. Que no le diga a nadie. Pero lo envía al sacerdote para cumplir lo que la ley ordenaba. El sacerdote, una vez que reconocía que había quedado limpio, lo volvía a reintegrar a la sociedad. Podía regresar con su familia, podía regresar al templo y podía volver a rehacer su vida como si nada pasara. Jesús dice que no le diga nada a nadie porque Él no busca fama, Él no busca que, hey, miren, hey, diles, les cuentas. Él no busca clientes, no. Él no quiere que lo sigan por sus sanidades, sino que Él vino a hacer la voluntad del Padre. Pero obvio, el Señor lleno de gozo, como cuando nos pasa algo a nosotros y el pastor nos hace la pregunta, ¿de dónde vieron la mano de Dios? Obvio que queremos decir que Dios hizo un milagro en mi vida el día de hoy, hizo esto, hizo lo otro. ¿Cuánto más? No, cuando eres restaurado totalmente de una enfermedad a la que ya estabas muerto. ¿Cuánto más? Así que Él va y pregona por todos lo que había pasado. Así que este hombre no puede callar el milagro, no lo puede ocultar, es evidente. Y poder abrazar otra vez a su familia, el regresar al templo, el no sufrir el dolor de las llagas física, emocional, el poder ver su rostro reflejado en el agua, o no sé si existían espejos, pero que las demás personas lo tocaran y lo sintieran y dijeran, yo creo que ya ni lo reconocían, y es que cuando Jesús toca, no podemos ser los mismos. El gozo, el milagro, no puede ser callado. Amén. Pero ahora Jesús ya no podía entrar a la ciudad por la fama. Todo el mundo quería saber, todo el mundo quería ver, todo el mundo quería tocarle también. Y vemos este hermoso intercambio. El leproso, el sucio, ahora limpio, puede entrar con gozo a la ciudad. Pero Jesús, nos dice la palabra, se queda afuera, en los lugares desiertos. Y el santo y puro, tomando el lugar del impuro. Y todo para que nosotros podamos ser declarados limpios. Amén. Y es que Jesús no solamente sana su piel, sanó su soledad. Jesús no solo nos limpia por afuerita, no, Él nos restaura totalmente. Amén. Jesús no solamente lo tocó, le devolvió la dignidad. Y Jesús no solamente recibe al excluido, sino que toma su lugar. Amén. Anticipando lo que iba a pasar en la cruz. Anticipando lo que decía la Escritura, como decía Isaías. Él llevó nuestras enfermedades, curó nuestras heridas. Él nos limpió totalmente. Y hizo lo mismo con nosotros, lo que hizo con el leproso. Ese glorioso intercambio de lugares. En la crucifixión lo podemos ver claramente. Cristo fue llevado afuera, tratado como impuro, tratado incluso como maldito, pues la Escritura dice, maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo carga toda nuestra lepra espiritual para que nosotros podamos ser acercados a Dios, introducidos a la ciudad celestial. Amén. Reunidos a la familia de Dios. Y para eso Dios tuvo que bajar, salir, dejar su trono de gloria y venir a tocar nuestra miseria,
Dios mismo estaba dispuesto a cargar con nuestras impurezas para devolvernos nuestra dignidad, nuestra pertenencia y darnos vida. Ahora, como ya dijimos, Marcos no escribe esta historia para que nos admiremos del milagro y quedarnos atónitos, como imagino quedó el sacerdote cuando se presentó el leproso, que yo creo que quedó sin palabras. Y, ¿de verdad tú tenías lepra? No lo puedo creer. Sino para el evangelista lo que realmente quiere decirnos es quién es Jesús y qué vino a hacer por nosotros. Porque Jesús no es un rabino cualquiera, no es un simple hacedor de milagros, sino que es el santo que nos purifica y nos limpia. Marcos nos revela a ese Dios que se acerca y que nos toca todas nuestras impurezas, que restaura nuestra vida, nuestros matrimonios, nuestra familia, nuestra sociedad, y nos da un lugar especial. Y todo por su misericordia y su amor. Amén. Y bueno, como conclusión, hermanos, si se nos llega a olvidar esta historia del leproso, esta es la historia de nuestra redención. Tú y yo éramos como ese leproso, incapaces, impuros, separados de Dios, sin esperanza. Pero también es la historia de los que hemos sido tocados por Él. Amén. Y hermanos, si hemos sido tocados por Jesús, no podemos seguir viviendo igual. Amén. Amén. Aislados, gritando con nuestras acciones, impuro, impuro. Porque muchas veces no hablamos, pero hacemos. Si Jesús nos ha tocado, si nos ha levantado del polvo, si nos ha dado vida, vivamos recordando de dónde Dios nos sacó. Amén. Si Él nos tocó cuando nadie quería tocarnos, vivamos tocando vidas en su nombre. Amén. No seamos excluyentes, porque una iglesia que ha sido limpiada por la sangre de Cristo, limpia a otros. Una iglesia que ha sido restaurada, tenemos que restaurar a otros. Seamos esa iglesia que abraza al excluido y que no se esconde, sino que sale a su encuentro. Tal vez el excluido tiene culpa, viene con heridas como todos nosotros, viene sintiéndose indigno, sucio, pero para esas personas tenemos un bello mensaje. Porque aquellas palabras no solamente